Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Hay momentos en la historia que no se anuncian, sin sirenas de advertencia, sin alertas de noticias de última hora, solo silencio. Y luego todo cambia de una vez. Este es uno de esos momentos. La noche del Golfo Pérsico. El tipo de oscuridad que se posa pesada sobre el agua y hace que el horizonte desaparezca por completo. Buques de la Marina de los UU, trazando líneas lentas a través de un océano negro. Pantallas de radar recorriendo sus rutinas. Patrones de patrulla ejecutándose exactamente según lo programado. Nada inusual, nada fuera de lugar. Solo otra noche en el agua. Excepto que no lo era, porque en algún lugar, lejos de esas silenciosas pantallas de radar, ya se habían tomado decisiones, no debatidas en cámaras abiertas, no anunciadas a la prensa, tomadas en silencio en salas sin cámaras, por personas que entendían exactamente lo que estaban poniendo en movimiento. Y una vez que esas decisiones fueron tomadas, no había forma de revertirlas. En lo profundo de bases aéreas reforzadas y hangares ocultos, las aeronaves ya estaban siendo preparadas, no en configuraciones estándar de patrulla. Estos aviones estaban armados de manera diferente, deliberadamente. Específicamente, llevaban el misil WEC-91. Y si no sabes qué es eso, aquí está lo que importa. Viaja a velocidades alrededor de Mach 3 o más. No solo destruye objetivos, caza sistemas de radar. Encuentra aquello que te protege y lo elimina primero. Lo que significa que antes de que siquiera puedas responder, antes de que siquiera puedas ver con claridad, tus defensas ya están siendo desmanteladas. Eso no es un ataque, es una secuencia de apagado. En alta mar, el grupo de portaaviones USS Nimitz operaba exactamente como siempre lo hace. Sistemas defensivos en capas, cobertura de radar avanzada, vigilancia constante de 360 grados, múltiples destructores y buques de apoyo formando un anillo protector alrededor del portaaviones. Sobre el papel, es una de las formaciones militares más fuertemente defendidas jamás desplegadas en el mar, diseñada para manejar amenazas desde todas las direcciones simultáneamente. Y aún así, la primera señal llegó y el operador de radar la leyó 2 veces antes de decirla en voz alta. Múltiples contactos de rápido movimiento, baja altitud, alta velocidad. Hizo una pausa, luego lo dijo de nuevo, más despacio esta vez, porque necesitaba que todos en esa sala lo escucharan correctamente. Tenemos entrantes. Y así, la noche cambió por completo. Porque esto no era un contacto, no eran 2. En cuestión de segundos, el conteo estaba aumentando. Docenas, luego más. Luego un número que por un momento no tenía sentido porque el patrón no coincidía con nada en la biblioteca estándar de amenazas. Estos no eran misiles lanzados para golpear un solo objetivo y retirarse. Venían en oleadas, coordinadas, en capas, secuenciadas deliberadamente para llegar desde diferentes altitudes y diferentes ángulos casi al mismo tiempo. Esto estaba diseñado para abrumar. Las alarmas comenzaron a moverse a través del grupo de portaaviones como una corriente. Pilotos corriendo hacia las aeronaves, cubiertas de mando llenándose de personal. Sistemas de... Eso es alguien sentado en una sala meses antes, decidiendo exactamente cómo hacer que estas cosas sean lo más difíciles posible de detener. Y entonces llegaron los impactos. Un destructor en el borde exterior de la formación recibió el primer golpe. No catastrófico, no un golpe mortal, pero dirigido con precisión. Sistemas clave de radar fuera de línea. La cobertura defensiva en ese lado de la formación reducida repentinamente a parcial, lo cual era exactamente el punto, porque ahora había una brecha, pequeña pero real, y la segunda ola ya venía. En la cubierta del portaaviones, las operaciones cambiaron a algo entre urgencia controlada y caos controlado. Jets siendo reposicionados, órdenes gritadas y repetidas, sistemas siendo recalibrados mientras simultáneamente eran utilizados, y debajo de todo, un problema que no tenía nada que ver con potencia de fuego. Confusión. Porque una vez que los sistemas de radar comienzan a apagarse, una vez que la imagen en tu pantalla deja de estar completa, ya no estás viendo el campo de batalla. Estás viendo fragmentos de él, estás reaccionando a piezas de información en lugar de a la imagen completa. Y en una situación moviéndose a Mach 3, los fragmentos no son suficientes. Un oficial en la consola de seguimiento lo dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Estamos perdiendo el seguimiento. No podemos fijarlos a todos. Y con esas palabras, algo cambió en la sala. No pánico. Algo más silencioso que el pánico. Reconocimiento. El reconocimiento de que este ataque no estaba diseñado para ser detenido completamente. Estaba diseñado para estirar las defensas hasta el límite, para forzar al sistema a elegir qué amenazas priorizar y cuáles dejar sin atender, para crear fatiga de decisión dentro de los sistemas y dentro de las personas simultáneamente. Algunos interceptores encontraron sus objetivos.
Detonaciones iluminaron el cielo lejos sobre el agua. Intercepciones exitosas, reales. La defensa estaba funcionando, pero funcionando a un ritmo que no podía seguir el paso de lo que venía. Porque cuando los números son lo suficientemente grandes, incluso una defensa que funciona con alta eficiencia comienza a desarrollar grietas. Y entonces apareció la brecha. Un grupo de misiles se deslizó a través. No muchos. No necesitaban ser muchos. Ajustaron el curso ligeramente, no al azar, deliberadamente, y se concentraron en una sola trayectoria hacia el USS Nimitz. Se podía sentir el peso de ese cambio incluso antes de que alguien dijera algo. Toda la situación reorganizándose alrededor de un punto focal. Porque un portaaviones no es solo un barco, es un símbolo con una cubierta de vuelo. Y si ese símbolo sufre daños, incluso daños parciales, el mensaje que envía viaja instantáneamente a todos los gobiernos que observan esto desarrollarse desde transmisiones satelitales y redes de inteligencia en todo el mundo. Un oficial se quedó de pie frente a la pantalla táctica, observando cómo las trayectorias entrantes se estrechaban y lo dijo en voz baja. Van por nosotros. Nadie respondió durante un segundo. No porque se congelaran, porque esas 4 palabras no requerían respuesta. Requerían acción. La cubierta de mando se movió rápido. Redirijan todo el seguimiento defensivo a los sectores prioritarios. Saquen esas aeronaves de la cubierta. Sistemas de corto alcance a automático total. No se requiere confirmación. Y luego la decisión que nadie quería tomar, pero alguien tenía que hacerlo. Algunos sistemas de radar se apagaron deliberadamente porque esa es la elección imposible que las amenazas antirradiación te imponen. Mantén tu radar activo. Puedes ver, pero estás transmitiendo una señal que guía a los misiles directamente hacia ti. Apágalo. Estás a salvo de esa amenaza específica, pero ahora operas parcialmente a ciegas. Cualquiera de las 2 opciones te cuesta algo crítico. No hay una respuesta limpia. Solo está la opción menos mala disponible en los segundos que tienes para decidir. Los barcos más pequeños en los bordes de la formación comenzaron a reposicionarse, no por órdenes, por instinto y entrenamiento, creando zonas defensivas superpuestas, compensando las brechas en la cobertura de radar, comprando segundos de protección adicional a través del movimiento en lugar de la tecnología. Esos segundos importaban más que cualquier otra cosa en este momento. El cielo se iluminó de nuevo sobre la línea del agua. Más interceptores, más detonaciones, impactos exitosos dispersos a través del entorno de amenaza. Pero el número de contactos que aún entraban nunca bajó lo suficiente como para sentirse manejable. Siempre había más, siempre lo suficiente para mantener cada sistema en compromiso máximo. Un oficial se inclinó sobre una consola, mirando datos parciales, y hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Cuántos lograron pasar? Nadie respondió porque nadie tenía un número completo. Y esa incertidumbre, el no saber, era más pesada que cualquier conteo confirmado habría sido, porque al menos un conteo confirmado es algo con lo que puedes planificar. La incertidumbre es solo peso, sin forma. Los misiles que habían atravesado no estaban derivando. Estaban fijados, corrigiendo curso en tiempo real, precisos de una manera que eliminaba cualquier posibilidad de que esto fuera suerte o improvisación. Este era el resultado de la planificación. Planificación específica, paciente, detallada por personas que habían estudiado este grupo de portaaviones cuidadosamente. La alarma cambió de tono, más cercana, más aguda. El sonido cambiando de tono de una manera que los oídos humanos registran antes de que el pensamiento consciente se ponga al día. Ventana de impacto en segundos. El primer impacto golpeó cerca del borde de la estructura del portaaviones, no el centro. No el punto más visible, un sistema de soporte, infraestructura redundante, el tipo de objetivo que no crea visuales dramáticos, pero elimina capacidad pieza por pieza. La cubierta tembló. No un sacudón violento, uno medido. El equipo vibró. Una sección de operaciones perdió energía brevemente antes de que los sistemas de respaldo se activaran. El informe de daños regresó rápido. Impacto estructural menor, sistemas fluctuando. Aún operativa. Aún operativa. 2 palabras que llevaban el peso de toda la situación, porque aún operativa significaba que la línea aún no se había cruzado. Pero también significaba que la línea ahora era visible de una manera que no lo había sido una hora antes. Un segundo impacto, un tercero interceptado lo suficientemente cerca como para enviar ondas de choque a través de la cubierta sin contacto directo. Miembros de la tripulación preparándose instintivamente, luego reenfocándose inmediatamente porque detenerse, aunque fuera por un momento de instinto, no era algo que la situación permitiera. Mientras tanto, la formación del grupo de portaaviones se había aflojado. La precisión geométrica ajustada de la que dependen las operaciones defensivas de múltiples barcos había comenzado a suavizarse bajo presión sostenida. Los barcos que habían estado en posiciones definidas ahora estaban en posiciones ajustadas. La comunicación entre ellos seguía funcionando pero con ligeros retrasos.
Las decisiones que normalmente tomaban segundos estaban tomando unos segundos más. Y unos segundos más en una situación como esta no es algo pequeño. De vuelta en el portaaviones, un oficial superior se movió al centro de la cubierta de mando y miró alrededor de la sala. Humo elevándose en líneas delgadas desde una sección. Personal aún moviéndose, aún trabajando, aún comunicándose, sistemas aún respondiendo en su mayoría. Luego miró la pantalla táctica, lo que quedaba de ella, y hizo una pregunta. ¿Seguimos en control? Nadie dio una respuesta rápida. No porque tuvieran miedo de la respuesta, porque en ese momento exacto, el control era genuinamente difícil de medir. No se había perdido, pero no era sólido. Estaba en algún punto intermedio, aún presente, pero bajo una presión que se hacía sentir en cada sistema y en cada rostro en esa sala. Y lejos del Golfo, los primeros fragmentos de lo que estaba sucediendo ya estaban llegando a otras salas. En Washington, analistas observando datos satelitales e interceptaciones de señales comenzaron a señalar patrones inusuales. Interrupciones parciales en las señales de comunicación de la flota, cambios inesperados en la posición de los barcos, firmas de radar interrumpidas donde no debería haber interrupción. Aún no había una imagen completa, ninguna evaluación confirmada, solo suficientes piezas para hacer que la gente se inclinara hacia adelante en sus sillas y dejara de hacer cualquier otra cosa. De vuelta en el agua, la intensidad no volvió a aumentar. No lo necesitaba porque esta fase no se trataba de destrucción total, se trataba de presión. Presión sostenida, calculada, implacable, aplicada exactamente al ritmo requerido para mantener las defensas estiradas sin darles un solo momento claro para reiniciarse. Y ese tipo de presión no anuncia su objetivo en voz alta. Funciona silenciosamente, de manera constante, hasta que las personas en el extremo receptor comienzan a tomar decisiones que no tomarían desde una posición de fuerza. Y ahora, la pregunta no era solo si el grupo de portaaviones podía soportar más impactos. Era algo más grande, algo que vivía más allá del campo de batalla. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que la situación forzara una decisión? No una táctica, no una defensiva, sino una decisión a un nivel en el que las consecuencias no permanecen contenidas en el Golfo Pérsico. Hay algo en las pausas en una situación como esta que lleva más peso que los impactos. El pesado silencio entre alarmas, el momento en el que todo acaba de suceder y nada ha sucedido aún, y el aire parece contener la respiración. Ahí es donde el USS Nimitz se encontraba ahora dentro de lo que quedaba de la infraestructura de mando. Los equipos estaban trabajando con datos parciales, múltiples pantallas activas, pero no todas, algunas parpadeando con señales intermitentes, canales de comunicación de respaldo cargando con lo que los sistemas primarios habían estado manejando una hora antes, y cada persona en ese espacio sabía lo que significa intermitente en este contexto. No estás ciego, pero no estás viendo con claridad. El espacio entre la visibilidad completa y la visibilidad parcial es exactamente donde viven los errores. Confirmen esas trayectorias de nuevo. ¿Estamos despejados? Negativo. Tenemos señales intermitentes. No podemos verificar despeje completo. Más allá del alcance visual, una segunda fase se estaba formando, más silenciosa que la primera. Grupos más pequeños en lugar de oleadas, más difíciles de detectar contra el ruido de fondo de un entorno de sensores ya interrumpido. No más ruidosa, más inteligente. Porque para ahora, la fuerza atacante tenía datos, información en tiempo real sobre qué sistemas defensivos seguían activos, cuáles habían quedado fuera de línea, cuáles estaban funcionando con protocolos de respaldo, y esa información estaba siendo utilizada a bordo. Un técnico se apartó de una consola con frustración atravesando el enfoque en su voz. Estamos ciclando sistemas demasiado rápido. Los estamos quemando. Pero no había una opción adjunta a esa declaración porque la alternativa a quemarlos era perder la ventaja que aún estaban proporcionando. Y en este momento, esa ventaja lo era todo. Las señales entrantes cambiaron ángulos, vectores de aproximación ligeramente diferentes, velocidades ligeramente variadas, probando las brechas defensivas metódicamente de la manera en que se prueba una estructura en busca de debilidad. No golpeándola tan fuerte como puedas, sino encontrando los puntos donde cede un poco y presionando ahí, y eventualmente encontraron uno. El siguiente impacto fue diferente, más agudo, más directo. No la interrupción generalizada de impactos anteriores. Este apuntó a una capacidad operativa específica, con una precisión que eliminaba cualquier ambigüedad sobre la intención. El efecto fue inmediato. Las luces cayeron. Los sistemas retrasaron detrás de las órdenes por primera vez. Ese breve retraso, menos de un segundo en tiempo real, se propagó hacia afuera a través de la coordinación de maneras que eran imposibles de cuantificar completamente, pero completamente imposibles de ignorar. RTRO redirigir ahora, intentando. Tenemos retrasos. Los sistemas no están sincronizando.
Eso es tensión, no colapso, no fallo, pero tensión real medible. El tipo que no rompe todo de una vez, pero hace que todo sea progresivamente más difícil. Y a través del grupo de portaaviones, otros barcos estaban viviendo dentro de esa misma tensión. Ninguno de ellos tenía una imagen completa ya. Algunos estaban resistiendo mejor que otros, pero ninguno estaba donde había estado al comienzo de esta noche. En la cubierta del portaaviones, el movimiento se volvió más deliberado. Las órdenes se repetían con más frecuencia, no por confusión, sino por la verificación cuidadosa que reemplaza la confianza automática cuando los sistemas se vuelven poco fiables. Las personas dependían más unas de otras que de las pantallas, verificando visualmente lo que no podían confirmar digitalmente. Cada acción cargando el peso adicional de una situación que ya no tenía margen. En Washington, las actualizaciones que llegaban no eran dramáticas en el lenguaje, pero el lenguaje no necesitaba ser dramático. Capacidad operativa degradada, interrupción parcial de sistemas, grupos de portaaviones aún activos bajo presión sostenida. En el lenguaje de evaluación militar, esas frases llevan un significado que se extiende mucho más allá de sus definiciones simples, porque describen una fuerza que no ha sido derrotada, pero ha sido movida en capacidad, en posición, en espacio de decisión, a un lugar desde el cual las opciones disponibles se ven diferentes de lo que eran antes. Y eso es lo que hace que esas palabras sean peligrosas, porque las decisiones tomadas desde posiciones degradadas son decisiones diferentes. De vuelta en el Golfo, el ritmo se desaceleró, no porque la amenaza se evaporara, sino porque el objetivo de esta fase había sido completado. Los sistemas habían sido probados, los límites habían sido mapeados, las brechas habían sido localizadas y documentadas en tiempo real, y ahora la situación se movía hacia algo que no aparece en ninguna pantalla de radar, la dimensión psicológica. Porque en algún punto en un enfrentamiento como este, la fuerza atacante deja de ser una colección de misiles y se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en evidencia. Evidencia de que alguien te estudió cuidadosamente. Evidencia de que entendían tus sistemas lo suficientemente bien como para diseñar en torno a ellos. Evidencia de que esto no fue improvisado, sino preparado, potencialmente durante mucho tiempo. Un oficial cerca del borde de la cubierta se quedó de pie mirando sobre el agua, superficie tranquila. Ninguna amenaza visible en este momento. Pero la calma no se sentía como seguridad. Se sentía como el espacio entre decisiones. Luego lo dijo en voz baja a las personas de pie cerca de él. No solo nos están golpeando. Hizo una pausa por un segundo antes de terminar. Están moldeando cómo reaccionamos. Y esa declaración aterrizó de manera diferente a cualquier alarma, porque las alarmas te dicen que algo está sucediendo. Esa declaración te decía algo sobre la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Esto no era un intercambio de potencia de fuego. Era un intento deliberado de controlar el ritmo, de controlar las decisiones, de determinar cuál sería el siguiente movimiento, no forzándolo, sino haciendo que cada otra opción fuera progresivamente más difícil. Y en este momento, ese intento estaba funcionando, no completamente, no permanentemente, pero lo suficiente como para importar. Lo suficiente como para que la pregunta de qué sucede después ya no fuera un simple cálculo militar. Era algo más grande, con un peso que se extendía desde la cubierta del USS Nimitz hasta salas en múltiples capitales donde las personas observaban transmisiones, leían fragmentos y comenzaban a entender que lo que fuera que esta noche había sido al principio, ahora era algo completamente diferente. Y aún no había terminado. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.